Hemos leído una porción importante de la palabra de Dios. No vamos a poder meditar en todo ello, pero tenemos que meditar en algo que Dios quiere decirnos. Hemos estado viendo por algún tiempo en los adultos acerca de la mentoría, acerca del discipulado. Los jóvenes están iniciando también a ver el discipulado y nos damos cuenta que esto es importante para la vida de un creyente. Me voy a permitir, antes de hacer una oración, centrarme en lo que va a estar centrado el mensaje de hoy. Dice la palabra de Dios así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Señor Dios Padre Celestial, permite que nosotros seamos entendidos. Permite que nosotros seamos entendidos de lo que hizo Jesucristo entre nosotros, de lo que sigue haciendo Jesucristo entre nosotros. Que nosotros no dejemos pasar la oportunidad de ver las grandes maravillas que está haciendo Jesucristo entre nosotros. Que nosotros estemos observantes, que nosotros seamos sensibles, que nosotros estemos dispuestos, que nosotros estemos atentos, que en nosotros haya diligencia, para nosotros poder estar observando, atendiendo y obedeciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Porque tú deseas que nosotros estemos activos en obediencia a ti, en sumisión total a ti. Te queremos pedir que nos hagas entendidos para nosotros hacer lo que nos toca hacer en esta, la oportunidad que nos das de servirte. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un solo versículo he leído y un solo versículo vamos a tratar de meditar en ese solo versículo. Para tratar de meditar en ese solo versículo, no se puede meditar en un versículo de manera aislada, pero nosotros tenemos que entender que esto es la introducción a algo muy importante. ¿Dónde nos surgió el pensamiento? Esta es la introducción a algo muy importante, cuando en particular a un servidor, cuando dice: la hora ha llegado. La hora ha llegado. Lo está diciendo Jesucristo y el impacto para mí fue impresionante. La hora ha llegado. Jesucristo diciendo esto, en la historia no solamente a nosotros nos ha sorprendido. Un hombre conocido en la historia del cristianismo, no de los nuestros, pero de otros, John Knox, un reformador escocés, a punto de morir en el siglo XVI, pidió que se le leyera el capítulo 17 de Juan. Terminaban de leer el capítulo 17, léamelo nuevamente. Terminaban de leer el capítulo 17, léamelo nuevamente. Terminaban, léalo, 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 hasta que partió con el Señor. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué este hombre amaba el capítulo 17 de Juan? ¿Qué había en el capítulo 17 que le hacía expresar tanto amor por ese capítulo? Nosotros conocemos una innumerable cantidad de porciones bíblicas supremas,
excelsas, sublimes y todas esas palabras raras que de repente digo. Pero él pedía ese capítulo. Los que son estudiosos, porque hay algunos estudiosos aquí, le dicen la oración del Señor. Y los que son más estudiosos dicen la oración intercesora del Señor por sus discípulos. Y todavía hay muchos más estudiosos que dicen la oración como sumo sacerdote de Cristo. ¿Qué es? Nos damos cuenta que en esta oración Él se pone a orar por sus discípulos. En ese tiempo tenía a unos cuantos ahí, pero nosotros todavía estamos leyendo esta oración y todavía nos damos cuenta que también por nosotros se está orando. Cuando nosotros leemos todo el capítulo nos damos cuenta, también va a orar por nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesucristo al orar por nosotros? ¿Por qué Él se puso a orar por nosotros? Él todo lo sabe. Él sabía las situaciones que íbamos a vivir en este tiempo y se puso a orar por nosotros. Cuando nosotros meditamos en esto y cuando nosotros recordamos nuestra lectura de Juan 17, nosotros decimos que nosotros como creyentes en Jesucristo deberíamos ejecutar, actuar en base a la oración que Él hizo por nosotros. Esa debería ser nuestro accionar continuo y constante. Ahorita me sorprendió el versículo de Hechos 16:2, cómo las personas daban testimonio, cómo las personas hablaban bien acerca de otra persona. Y nosotros tendríamos que preguntar, ¿estoy yo actuando de esa manera para que las personas hablen correctamente de mí? ¿Soy yo la respuesta correcta a la oración de Jesús? Eso es importante. Jesús oró por nosotros. ¿Soy yo la respuesta correcta a la oración de Jesús? Es decir, mis actos están respaldando la efectividad de la oración de Jesús. ¿O he decidido tomar en menos lo que Él oró por mí? Porque también está mi voluntad. Ahí está mi voluntad que voy a hacer. Lo que nosotros decimos, esta es la oración del Señor. Así como nosotros recordamos la cena del Señor, existe la oración del Señor. Dice, para volver a centrarnos, la hora ha llegado. No tenemos que dar muchas explicaciones, sabemos a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo. Vamos a tener que detallar algunas cosas. Se reúne solemnemente, es el final de su ministerio y se reúne con ellos. Se reúne con ellos antes de salir y afrontar, podríamos decir, la parte final de su vida física. O podríamos exaltarlo más. ¿Dónde está el joven de aquí? Hasta allá. Podríamos exaltarlo más. Es la última ocasión antes de enfrentar la tormenta de odio de la humanidad hacia Él. Una tormenta de odio. Eso era lo que iba a suceder. Las palabras son como las palabras de Jesucristo. Son palabras sencillas, no son palabras rebuscadas, son palabras simples. Las enseñanzas son profundas, los pensamientos mucho más profundos, porque no solamente estaba pensando en los que estaban ahí, estaba pensando en mí y estaba pensando en ti. En cada uno de nosotros el Señor Jesucristo estaba pensando. Entonces, ¿cómo debería yo entender las palabras de Jesucristo? Todo el capítulo 17, no lo puedo ver todo en este instante porque hay partes sublimes. Todo esto, ¿dónde está Misael? Acá está adelante. Ayer me decía Misael, ¿iba a hablar de esto?
dije, no creo que pueda. Iba a hablar de 2 palabras. Y le dije, no creo que pueda sinceramente. Pero en algún momento voy a intentarlo. Dice el 17:3, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. De eso intenté, pero no pude hacerlo. Tenemos que entender, en este versículo, un solo versículo es un solo versículo, no es el capítulo 17, es un solo versículo. Nos vamos a encontrar 3 partes muy esenciales. Es un solo versículo, pero tenemos que entender, primero, los vemos y decimos, caray, sí, pero no le entiendo. No le entiendo porque la primera parte es el entorno en que se da esta oración. La segunda parte es la esencia de la oración y la tercera, la escala de la oración. Aquí llamo yo la escala de la oración al impacto que tuvo en sus discípulos y al impacto que tiene en este momento en nosotros. Y si no lo tiene, debería tenerle. Entonces, atendamos al entorno de la oración. Es un solo versículo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. La oración del Señor Jesucristo marca el final del tiempo de los discípulos con Él. El final del tiempo de Él con los discípulos, en la forma en que se estaba dando. Marca el final del tiempo que pasaron en el aposento alto. Marca el recordar situaciones previas. ¿Qué había sucedido previamente? Los discípulos después lo meditaron. A nosotros nos es más sencillo meditarlo. Jesús había servido, Jesús había consolado y Jesús había instruido a sus discípulos, lo mismo que está haciendo con nosotros hoy. Jesús nos sirve, Jesús nos instruye, Jesús nos consuela, pero nosotros no nos damos cuenta de esas cosas en muchas ocasiones. Tenemos que atender. Habían ellos experimentado la descripción que se hizo de Juan sobre Jesús. Vamos a esto. La descripción de Juan sobre Jesús. Vamos a capítulo 13, versículo 1. 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces nos damos cuenta de ese entrañable amor de Jesucristo por ellos y por nosotros también, porque nosotros más adelante en este capítulo 17 vamos a darnos cuenta de ese tremendo amor. Todo comenzó de esta forma. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta del amor? No nos damos cuenta del amor en una frase. Nos damos cuenta ahí mismo en el 13, en el versículo 5, nos damos cuenta que el amor son acciones, que el amor no son solamente palabras, que el amor no solamente es un regalo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El maestro estaba lavándoles a ellos los pies. Él estaba haciendo una cosa que ellos no se podían imaginar, que no les cabía, les estaba demostrando su amor. Fue algo extraordinario lo que ellos estaban viendo. Fue algo impactante, lavar los pies de los discípulos. Incluso
Si nosotros lo detallamos, lavar los pies de los discípulos se oye muy sencillo. Ahora, detallado, lavarle los pies a Judas, lavarle los pies a Judas, el que lo iba a traicionar, el que lo iba a entregar, el que en unos instantes iba a entregarlo, lo hizo. Qué tremenda humildad, qué tremenda mansedumbre. Después de eso, para no darle mucho espacio, sigue la cena de la Pascua, no la cena del Señor, cuidado. Durante lo cual, unos instantes después, dice, hay alguien aquí que me va a traicionar. Hay alguien aquí, alguien de los que les acabo de lavar los pies, que me va a traicionar. Y luego dice, y esa traición, vamos hacia adelante. 13:33 Juan, 13:33. Esa traición no termina en traición simple y sencillamente. Reinaldo, 13:33. ¿Qué está diciéndoles? ¿Qué les está revelando el Señor Jesucristo a los discípulos? Voy a morir, voy a morir en un tiempo muy corto. Y ellos lo escuchan y siguen en el entendimiento que les da la situación. Están sorprendidos, acaban de iniciar esa cena de Pascua, luego se dan cuenta de lo que sigue, el lavado de sus pies, el lavado de los pies de Judas, luego se dan cuenta, el Señor dice, voy a morir, yo ya no voy a estar con ustedes, van a estar ustedes solos. Y luego todavía le siguen hacia adelante, 36 al 38, dice así, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo se ve que no comprendemos? Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Tu vida pondrás por mí? No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El cercano, el enjundioso, el de primera línea, me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo. Qué tremendo para ellos todo lo que está sucediendo. ¿En qué está enfatizándose? Si nosotros vemos el relato y profundizamos en él, ¿qué es lo que está enfatizando Jesucristo con el entorno de su oración? Lo que está enfatizando es, yo voy a sacrificarme por ustedes. Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a convertirme en el Salvador de sus vidas. Yo voy a ser propiamente la vida de ustedes. ¿Estamos nosotros en ese mismo entendimiento? Nosotros no debemos tener una vida propia. Nuestra vida debe ser la vida de Jesucristo. Nuestro andar debe ser el andar de Jesucristo. Nuestro pensar debe ser el pensar de Jesucristo. Nuestro decir tiene que ser el decir de Jesucristo. Nos hemos enfocado en lo nuestro y hemos dejado atrás al Señor. Los que de veras le creyeron en ese tiempo y los que le han creído a través de los siglos, ¿qué han hecho? ¿Cómo hemos observado a esos que realmente le creyeron a Jesucristo a través de los siglos? Como Juan Knox, a quien decíamos, mostraron su amor por las personas, igual que Jesucristo. Mostraron su amor por las personas.
¿Cómo se muestra el amor por las personas? Para no equivocarnos, la misma palabra de Dios lo dice. ¿Cómo se muestra el amor por las personas? 15:5, Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes están pegados a mí. Si ustedes continúan unidos a mí, van a llevar fruto. Mucho fruto. Si ustedes deciden separarse de mí, porque podemos hacerlo, si ustedes deciden separarse de mí, no van a poder hacer nada, podéis hacer. Son unas palabras que decimos, qué impresionante. Y lo más sorprendente, son palabras que sé, son palabras que recuerdo, son palabras que están en mi memoria. Pero, ¿por qué no han pasado de mi memoria? ¿Por qué las tengo simplemente almacenadas? Porque como en los discos duros, ahí está la información, pero no la saco. No la saco y no la saco. En relación con lo que decían en la escuela dominical de los adultos, déjenme de platicarles algo. La Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, a lo mejor no estamos de acuerdo con ellos, a lo mejor sí estamos de acuerdo, no sé, cada quien puede dar su opinión, pero hizo un estudio así concreto. Los americanos son muy dados a todo hacer números, ¿verdad? Todo hacen números. Entonces ellos hicieron una encuesta. ¿Por qué nosotros no compartimos el Evangelio? Y aunque nosotros decimos por prudencia, la Convención Bautista del Sur vio la primera causa, miedo. Así lo puso la Convención Bautista del Sur. Por eso no compartimos el Evangelio, porque tenemos miedo, según la convención. No vamos a meternos en problemas. Hay que hacerlo. En el resultado no tenemos nada que ver. Pero tenemos que hacer lo que se nos dijo. Al final todo esto va a resultar en consuelo para los discípulos. No entendieron, no comprendieron, se sintieron tristes, se sintieron amados, sintieron mil cosas. Pero al final todo resultó en consuelo, porque pudieron recordar el 16, del 15:16. 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Yo los puse a ustedes para que vayan y lleven fruto, para que salgan y traigan fruto, para que compartan y den fruto. Por eso yo los elegí a ustedes. Vuestro fruto es importante que permanezca. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar. No solamente es traer a alguien, es cuidar, es proteger, es ver por la persona, para que la persona permanezca. Al final no somos nosotros, también hay que aclararlo. Luego nosotros decimos o pensamos o expresamos muchas cosas, de que al final las personas caminaron con Dios. Caminaron con Dios porque el Espíritu Santo los movió a eso. No son decisiones que nosotros tengamos de manera. Nosotros en aquellos libros de esos de tamaño tumbaburros, de tamaño diccionario muy profundos, dice, nosotros somos malos. En general somos malos. Pero tenemos algo bueno. La decisión que hicimos, el Espíritu Santo de Dios, la dirección de Dios para nuestras vidas y la intercesión que continuamente hace Jesucristo de nosotros. Ellos se lamentaron por un tiempo, es obvio. Cuando nosotros tenemos una pérdida, nos lamentamos. Ellos también se lamentaron.
Y nosotros nos damos cuenta, finalmente hacemos lo mismo, 16:20, Juan todo. Todavía. Lloraréis y lamentaréis. Lloraréis y lamentaréis. De cierto os digo, el mundo se va a alegrar en esa circunstancia. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza tornará en gozo. Va a cambiar. Esa tristeza por la separación va a cambiar. Obvio es que en ese momento ellos no entendieron. Hace poco veíamos Mateo capítulo 28, nos damos cuenta que los discípulos no entendían algunas de las cosas que el Señor les instruía. Nosotros estamos mucho más adelante, tenemos mucha información que ellos no tuvieron. Nos atrevemos a juzgarlos a Él, pero ¿cómo seríamos nosotros juzgados ante esta situación? Entonces, después de esto, tendríamos que darnos cuenta, estamos en el capítulo 17, pero no hemos visto solamente el capítulo 17, hemos visto 13, hemos visto parcialmente, tenemos que ver el 14, el 15 y el 16. Ese sería el contexto para que nosotros entendiéramos el entorno, para que el Señor Jesucristo dijera: Padre, la hora ha llegado. ¿Por qué levantó los ojos al cielo? Esa no es la forma de orar. Ese es nuestro concepto. Esa no es la forma de orar. Normalmente para orar se debe de orar así. Esos son nuestros conceptos modernos. Pero nosotros tenemos que entender lo que estaba haciendo Él. Él estaba reconociendo la autoridad y la soberanía de su Padre. Él estaba diciendo, Marcos 6:41, nos salimos de Juan, los panes y los peces, la multiplicación de ellos. Entonces tomó 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Levantando los ojos al cielo, Él reconoce la autoridad. No sé si se recuerdan, hace algún tiempo, en una de esas clases conjuntas que creo que deberíamos retomar, vamos a tratar de hacerlo, vimos un asunto de qué hacer en relación con esto, las cosas que no vienen escritas en la Biblia. Y luego nos dimos cuenta que sí hay cosas, que hay muchas cosas escritas en la Biblia que no hacemos. Vimos acerca de la oración esa ocasión, y vimos cómo se oraba en la Biblia, y vimos esa es no sé cómo se le llama eso, ¿cómo se le llama en español? Una hipérbole, ¿verdad? Perdón. Esa es una hipérbole, una exageración para decir que sí está escrito cómo se debe orar. Y no hay una sola forma de orar. Porque nuestro concepto es, así se ora y los que no oran como yo están mal. Pero no, está en la Biblia. Bueno, el Señor Jesucristo levantó los ojos al cielo, reconoció la autoridad del Padre. No solo ahí, lo dice también en el capítulo 7 de Marcos, versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Gamaliel, ¿qué le dijo? No, los agarré destanteados, los agarré viendo la final del mundial, o las agarré viendo la final con los Tigres o con los Rayados, ¿verdad? Creo que hoy no hay final. ¿Qué le dijo? Bueno, Isela ya lo dijo, gracias a Dios, porque ella sí está en la jugada. Se ha abierto. Cuando iba a hacer una señal, un prodigio, un milagro,
levantó los ojos al cielo. Necesito tu autoridad, necesito el poder que en Jesucristo estaba. Pero qué impresionante lo que Jesucristo hizo, someterse a la voluntad del Padre. Enfatiza, Padre, una comunión íntima entre Jesús y el Padre, una comunión que nadie absolutamente del entorno que tenía él, nadie tenía esa relación. Nosotros tenemos muchas oportunidades, nosotros tenemos mucho más de lo que tuvieron ellos, entonces nosotros tenemos que estar atentos y atentos a lo que dice la palabra. Y dice el versículo 5 de Juan 17, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y nosotros entendemos, esta oración es importante, pero no solo la oración, el entorno de la oración, las circunstancias en las que se da la oración. Y nosotros decimos, ¿cuáles son las circunstancias en las que yo oro? Porque todos tenemos circunstancias. ¿En qué circunstancias oro? Nosotros, meditamos en las circunstancias de Jesucristo. Al ver las circunstancias de Jesucristo decimos, esas circunstancias son más terribles que las mías. Esas sí eran difíciles. Tener que lavarle los pies al que lo iba a traicionar, no tuvo que. Le dio una oportunidad y le siguió dando oportunidades hasta el último instante. Tienes tu oportunidad, arrepiéntete. Tienes tu oportunidad, arrepiéntete. Tienes tu oportunidad. Las circunstancias aparentemente eran terribles. Nuestras circunstancias, en comparación con las de Jesucristo, no son tan terribles, ¿verdad? ¿O sí? ¿Es con usted? La damita joven. Bien. Entonces, nosotros tenemos que meditar en esto. Nosotros tenemos que ver la vida de Jesucristo. Una vida de obediencia, una vida de humildad, una vida de mansedumbre, una vida de sumisión al Padre, una vida de amor por los suyos. Si nosotros vemos todo esto, nos quedamos muy atrás. Estamos viendo mentoría, estamos viendo discipulado, estamos viendo que nos gusta el ser discípulos de Cristo, nos gusta ser hijos de Dios, nos encanta, pero no nos encanta seguir las pisadas de Cristo. Esa parte se nos hace difícil. ¿Cómo voy yo a amar al joven que está aquí adelante, revisando su estado físico? ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo voy a amar yo a quien está viendo el mundial mientras aquí está la predicación? Me lo compartieron ayer, por eso lo uso. ¿Cómo hoy voy a amar a alguien que está mandando mensajes de Facebook ahorita, ¿cómo se llama la otra cosa? WhatsApp, ahorita. ¿Cómo voy a amar a alguien? Pues así amó Jesucristo. ¿Cómo voy a amar al que no me saluda? Por obediencia al Padre. Amaos los unos a los otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vivir con humildad, aceptar los desafíos con fe. Aceptar los desafíos espirituales. En este lugar Dios nos está poniendo enfrente desafíos espirituales. ¿Los acepto con fe o dudo humanamente? Sinceramente, el caso mío, y sé que me ayudan, también dudan humanamente, pero necesitamos confiar con fe. Necesitamos reflejar la humildad, la mansedumbre, la sabiduría, el amor de Jesucristo en nuestras vidas para con otros
para con otros. Eso es lo que necesitamos hacer. Dijeron los que saben de psicología, ¿dónde está? ¿Dónde está? Están los dos arriba. Ahí está también otro que dijeron estas palabras. Necesitamos practicar la empatía. ¿Quién sabe qué será eso? Pero se oye muy elegante. Necesitamos ponernos en los zapatos de otro. Necesitamos ofrecer apoyo a otros. Ahorita mencionábamos en la clase el apoyo al joven. Voy a mencionar la más difícil. Cuyos dos padres son creyentes, pero carnales. Necesitamos apoyar. Es vital mantener nuestra oración. Nuestra oración no es del jueves. Nuestra oración no es del miércoles. Nuestra oración es de día a día. Así tiene que ser. Si nosotros tenemos que ver nuestro entorno y reaccionar como Jesús reaccionó, entonces tenemos que hacer esto, ir meditando detalle a detalle de nosotros. El entorno de esta oración fue Jesús al final de su ministerio físico, al final de su vida terrenal, amó a los suyos, sirvió a los suyos, consoló a los suyos y después vino la cruz. Ese es el entorno. La hora ha llegado. La esencia de la oración son las siguientes palabras. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿No había sido glorificado por Jesucristo por el Padre? ¿No había Jesucristo glorificado al Padre? Esta frase corta, más que algo que había sucedido o había dejado de suceder, es un resumen del contenido de la vida de Jesucristo. Nosotros tenemos que entenderlo así. Nosotros estamos leyendo una traducción, ayer nos metimos con eso de las traducciones, y nosotros tenemos que dar cuenta, esto es un resumen de la vida de Jesucristo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo en relación con Él buscó durante toda su vida? Juan 7, versículo 18. ¿Tiene Biblia? ¿Sí? ¿Puede leer Juan 7, versículo 18? Se para que salga más aire al leer. Y me dice eso. Amén. Cuando nosotros leemos esto, pensamos en la vida de Jesucristo, decimos, es cierto, no habló sus palabras, habló lo que Dios quería que Él hablara. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la función que nosotros debemos hacer. Estamos hablando de 1000 cosas, de 1000 temas, los temas que me interesan a mí, pero no estamos hablando del tema del que nos salvó, del tema del que dio su vida por nosotros. No estamos hablando del deseo de Dios, y eso es importante. Nosotros lo que vemos con lo que acabamos de escuchar, con lo que acaba de leer, es que el Señor Jesucristo en todo momento se sometió a la voluntad, al deseo de Dios el Padre. Entonces nosotros decimos, quisiera encontrar eso reafirmado en la Biblia.
Mateo 26:39, se lo saben de memoria, nada más que por aquello de que no vaya a estar diciendo una herejía, lo buscamos, ¿verdad? Mateo 26:39, no sabemos la escena. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sumisión total y absoluta. El Hijo había glorificado al Padre. El Padre había glorificado al Hijo. Juan 5:37. El Padre que me envió. A ver, Caleb. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Por qué menciona la voz? Yo he estado pensando mucho desde la semana pasada en lo del testimonio. Nosotros, alguien se le ocurrió decir que el testimonio era portarnos bien, alguien del pasado, no sé quién. Y eso se nos quedó grabado. Testimonio es portarme bien. Testimonio es portarme bien. Testimonio es llegar temprano, es salir al último. Eso es testimonio. Testimonio. Y lo relaciona con la voz. Cuando nosotros vimos hace un instante Hechos 16:2, daban testimonio de el que está ahí en Hechos 16:2. No es que se pusieran bien arregladitos y dijeran, no, hablaron, recomendaron al que estaba ahí. Entonces, nosotros, para dar testimonio de Jesucristo, tenemos que hablar. Para dar testimonio de Dios, no es posible hacerlo callados. Necesitamos hablar, necesitamos participar. Y uno se pregunta cuando viene esto, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo sucede que Dios da testimonio de Jesucristo? Recordamos primero los que se acaban de bautizar hace poco, el momento de su bautismo. Jesús viene a bautizarse. Necesito ser bautizado por ti, le dice Juan. ¿Y tú vienes a que yo te bautice? Conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. Y en los cielos abiertos. Los cielos abiertos. El Espíritu de Dios que venía sobre él. Y una voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No estaba Dios dándole gloria a Jesucristo? Le estaba dando gloria a Jesucristo. En la transfiguración vino una voz desde la nube. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Es una aprobación divina del ministerio de Jesucristo. Es una aprobación visible a los demás de lo que Dios estaba aprobando en Cristo Jesús. La oración incluye 3 partes para aquellos que nos estamos empezando a angustiar. 1, la oración por Él mismo, los primeros 5 versículos. 2, desde el versículo 6 y hasta el 19, por los que estaban junto a Él. 3, del 20 en adelante, hasta el final, la oración por nosotros. Estábamos en la mente de Jesucristo. Estábamos en la mente de Jesucristo. Cuando nosotros analizamos esta oración, nosotros vemos una cosa que, como digo yo a veces, es una montaña, una montaña que está ahí. En esta oración hay una montaña del tamaño del Everest.
¿Cuál es la montaña? La confianza que tiene Jesucristo en Dios. A mí me ha sorprendido, y lo quiero mencionar, estamos pareciéndonos a Jesucristo. Tenemos esa confianza que podemos expresar abiertamente todo lo que me está pasando. Me voy a meter en problemas. Yo no tengo la confianza de Jesucristo. Hay cosas que oculto. Hay cosas que me callo, que no me conviene. Estoy preocupado por este joven. Ahorita, ¿por quién? Porque no está Moy, porque no está Roberto. Sí los veo. Por Samuel, el que está aquí ahorita, no el que nos enseñó hace un rato. Entonces, ¿por qué no expresar nuestras preocupaciones? ¿Por qué no expresar nuestros pensamientos incluso hacia el futuro? Nosotros no estábamos ahí y Jesucristo oraba por nosotros. ¿Por qué no orar por los que no están? Lo que se veía hacia adelante, inmediatamente para Jesucristo era la cruz. A la vuelta de la esquina. Pero Él no la veía como el sacrificio. Él no la veía como el sufrimiento. Él la veía desde la perspectiva eterna. Ahorita que traigo. Él no veía la cruz junto a los ladrones, junto a los malhechores, junto a los pecadores, en la perspectiva humana, sino en la perspectiva eterna. Esta es la sustancia de la oración. Esta es la esencia de la oración. Esta es la médula, o si quieren, el tuétano de la oración. Él está viendo. Mi vida ha sido de obediencia. Mi vida ha sido de sumisión. Tú me glorificaste, yo te he glorificado, con mi sumisión y mi obediencia. Y vino la parte de nosotros. Has obedecido a Jesucristo, a Dios como Jesucristo. Como Jesucristo. Bueno, mi respuesta, la mía es no. La mía es no. Yo no he obedecido a Dios como Jesucristo. Que lo intento, bueno, sí. Que quedo bastante mal también. Pero definitivamente, en esencia, le estoy fallando. Suriel, vamos adelante. ¿Cómo parecernos a Jesucristo en la médula? ¿Cómo parecernos a Jesucristo en la esencia? Primero, no nos podemos parecer a Jesucristo en la oración si no oramos. Lo más obvio primero. Lo que salta a la vista, la siguiente montaña. También, segundo, la otra montaña que nos presenta Jesucristo. Podríamos decir, Jesucristo fue íntegro, Jesucristo fue honesto. Y pues claro que tenemos que decir, Jesucristo fue íntegro y honesto. A mí me falta muchísimo para que alguien, es más, siquiera yo cuando me presente delante del espejo, pueda decir, ahí está un hombre íntegro. Me falta mucho para eso. Si acaso podré decir, ahí está un pecador, así yo lo conozco. En algún lado lo he visto. ¿Tengo yo la paciencia de Jesucristo? ¿Tengo el perdón de Jesucristo? ¿El perdón hacia los que están conmigo? ¿Amo a estos? Son puras preguntas para mí, pero espero que te las hayas hecho tú.
¿Amas a estos? Bueno, salvo al hermano a todos los demás sí. Salvo a la hermana a todos los demás sí. Así no fue el amor de Jesucristo. Entonces ya nos dimos cuenta cuándo hace esta oración Jesucristo. Ya nos dimos cuenta cómo ora Jesucristo. Y el impacto de esta oración, nos regresamos al principio. Padre, la hora ha llegado. A unas cuantas horas de la cruz, no se puede menospreciar esta oración. No podemos pasar por alto esta oración. Necesitamos conocerlas. Necesitamos darnos cuenta quién está orando. Quien está orando es Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. No está desatendiendo su ministerio de oración. Está atendiéndolo como debe hacer. Habla al Padre y menciona la comunión que existe entre ellos. De alguna forma les hace ver en el trayecto de la oración, ahorita nada más estamos en la introducción, habla sobre la ejecución que va a tener el plan que ahora nosotros le llamamos el plan de la salvación, el plan de la redención, el sacrificio vicario, le llamamos de muchas formas, el morir en la cruz por mis pecados, la forma en las que nosotros nos tenemos que ajustar. Él no se tiene que ajustar a nosotros. Nosotros nos tenemos que ajustar a sus deseos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando oyeron la oración? Tendríamos que hablar de los siguientes capítulos, no es este el momento, pero para empezar tuvo un impacto importante, porque ellos, pasado algún tiempo, tomaron una decisión: obedecer. No al que está delante, ni al que está al lado, ni al que está atrás. Obedecer los deseos de Dios. Esto nos hace pensar la posición que nos ha dado Jesucristo. ¿Cuál es la posición que nos ha dado Jesucristo? En este asunto no quiero ahondar. Ya es la escala. No quiero ahondar, pero pienso en esto. ¿Cuál es mi posición como creyente? Y luego nosotros recordamos, ¿creyente o convertido? Porque son cosas diferentes. Creyente, convertido, hijo de Dios o discípulo. Todos diferentes situaciones. En nuestro mundo moderno, estoy leyendo un libro, se los platiqué el jueves, fue escrito en 1979, dije yo, ¿por qué no se me ocurrió abrir este libro antes? Está impresionante. Comienza el autor, perdón por meter este paréntesis, hace 140 años, Carlos Spurgeon, a quien todos alguna vez hemos oído, dijo: los creyentes estamos deslizándonos, estamos resbalando, no confiamos en las Escrituras. Hace 140 años, pero no es de ahorita. El libro es de 1979. ¿Eso significa cuántos años más? Del 80 para acá, para redondearlo. 45 años más vamos a darle. Es decir, 185 años. Nos estamos amoldando al mundo. Tenemos una posición,
Delante de Dios Él nos ha dado una posición. Pero déjenme platicarles la segunda parte y casi acabamos. Esa posición nos da una responsabilidad ante Cristo. Esa posición nos da una responsabilidad ante Dios. Esa posición nos da una responsabilidad ante la cruz. Esa posición nos da una responsabilidad ante el Espíritu Santo. ¿Estoy acatando lo que la posición me está dando? Esa responsabilidad. Hemos visto el entorno de la oración, la esencia de la oración y la escala de la oración. Jesucristo, cuando hizo esta oración, no estaba triste. Estaba dispuesto, estaba contento y podríamos decir, estaba preparado. Amén. Es una broma, pero es en serio, ¿verdad? Estaba preparado y estaba contento. Acabé la obra para la que me mandaron. Terminé los deseos de mi Padre. Fui obediente a lo que Él me mandó. Me surgieron un montón de preguntas. ¿Qué tan obediente estoy siendo yo? Y se las voy a compartir. ¿Qué tan obediente estás siendo tú? ¿Qué tantos pretextos estoy poniendo yo? ¿Qué tantos pretextos estás poniendo tú? Sé que la Convención Bautista del Sur hizo un estudio y dice que tenemos miedo. Pero no solo miedo, son 10 causales de por qué no evangelizamos, por qué no ganamos almas. Pero me estamos dejando que el mundo nos, perdón por la palabra, es dura, que el mundo nos amedrente. ¿No? ¿Qué será eso? Pues googlealo. ¿Ah? Pues quién sabe, pero soy elegante. Estamos dejando que el mundo logre lo que el enemigo quiere. Calladito te ves más bonito. Y yo me callo. Y yo no le comparto a nadie. Y yo no doy buenas nuevas. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos salvados? ¿Para qué? Tiene que existir una razón para haber sido creado y para haber sido salvado. ¿Cuál es la razón? Estar aquí. ¿Esa es la razón? Creo, y no de lo que salió aquí, que no fui ni creado ni salvado para estar aquí. ¿Para qué crees que fuiste creado? Ahorita lo dijimos, nomás que era el rato que te dormiste. Creados para salvar a Dios, para conocer a Dios. Salvados, esa sí no la dije, pero te la sabes, para compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Suriel, me gusta que se ve elegante tu indumentaria. Te voy a pedir un favor. Se lo quería pedir a Misael, pero mejor a ti. Quiero que vengas y hagas una invitación para que meditemos en lo que hemos oído. ¿Sí? Venga para acá. Esto es algo que no se hace normalmente. Pero quiero ver qué llegó a la cabeza de cada uno de nosotros. Primeramente, una disculpa, dejé mi Biblia